Hola, ¿qué tal, amigos de A Diario Network? Su servidor David Gamboa en este episodio nuevo, el episodio número 22 de ADN, el podcast. Y en esta ocasión, para traerles a ustedes la actualización de esta diputada que ya tuvimos hace algunos episodios y que quedamos formalmente en tener una actualización precisamente cuando sucediera lo que vamos a platicar hoy. Bienvenida nuevamente, Bien Andrea. hallada. Muchísimas gracias por la invitación, querido David. Muy agradecida por el espacio, como siempre. Al contrario, bueno, pues entramos en materia. Sé que tienes prisa, sé que el tiempo en tu agenda siempre es corto, pero vamos a sacarle el mayor jugo posible. Seguro. Nos quedábamos en el episodio anterior en el tema de los libros. Se resolvió finalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio revés a ese capricho de la señora gobernadora de no entregar los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Pero esto no debe terminar aquí, querido David, querida audiencia. ¿Qué tiene que pasar? La Auditoría Superior de nuestra entidad tiene que investigar si los cuadernillos de texto basura que entregaron en lugar de los libros de texto costaron efectivamente 65 millones de pesos. Una vez que se conteste esa pregunta, tenemos que proceder a una serie de investigaciones adicionales porque encontramos el concurso de distintos delitos, la malversación de los recursos públicos, la usurpación de funciones, pero también la corrupción, el contrato de impresión de estas, de estas imágenes, de estos laberintos, de estos crucigramas. Se le otorgó vía adjudicación directa a un servidor público, al actual secretario de Turismo del Gobierno del Estado, y eso es corrupción. ¿Por qué? Porque el dinero que es público, producto de un berrinche, fue a dar al bolsillo de una persona que trabaja para el gobierno. Claro. Y contenidos que además no estaban entregados al nivel educativo que pertenecían. Por ejemplo, tú resaltabas el tema de la jiraposa, que no hay nada de malo en un cuento como tal, que tiene ya varios años, pero enseñado a un niño de sexto, pues como que no va, ¿verdad? Es un cuento para siempre y cuando primeros. las cosas tengan antecedente. Mira, la derecha criticó mucho los libros de texto que porque no tenían la presencia suficiente según sus criterios de matemáticas, de gramática, de biología, de física, cosa que es completamente mentira. Y por otro lado, decidieron entregar libros de texto sin ningún tipo de antecedente histórico que fortaleciera a las niñas y los niños en cuanto a su formación integral como seres humanos. Y en lugar de ello les ponían actividades como dibujar una criatura fantástica, pero sin el antecedente de un cuento que pudiera emanar de una historia popular, etc. Y entonces era nada más una intención de mantener a las niñas y los niños ocupados, distraídos. E inclusive algunos maestros me hicieron saber que la segunda edición de esos folletos, esos libros o libretillos, se les iban a cobrar a los padres de familia. Y entonces encontramos otro delito, porque hay un delito especial en el Código Penal Federal que establece la penalidad para aquellas personas que especulen con libros de texto que deberían de ser gratuitos. ¿Sabes que sí escuchamos en algún momento los rumores, porque nunca lo pudimos comprobar? Desde ADN, el cobro de 375 pesos por cada uno de esos ejemplares. Y la verdad es que si los estuvieron cobrando, los disfrazaron muy bien. Y si no los cobraron, el rumor estuvo grande para que no se hubieran cobrado, honestamente. Pues mira, aquí yo creo aplica la máxima de no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, así dice claro. Esa frase, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente Acción Nacional se ha manejado de esa forma y entonces la costumbre que ellos han encabezado aquí en nuestra entidad es a encarecer la vida y a cobrarle siempre al ciudadano en lugar de utilizar lo que ya nos cobra por concepto del pago de derechos, de impuestos y de otra serie de prerrogativas que reciben, nos cobran de nuestro salario, de nuestra dieta, del poquito dinero que agarramos en la maquila, etcétera. Entonces yo creo que era más que cierto, ¿no? Lo que pasa es que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se aceleró, se adelantó y entonces los agarró desprevenidos, ¿no? Claro, y luego, bueno, un conato de retiro otra vez de la entrega por unas
denuncias de un padre de familia. Todos amparos. Y eso es muy peligroso porque un solo padre de familia puede detener la entrega de todo el país, porque fue un amparo federal. Mira, yo un día llegué con mis libros de texto de lo que era antes la Secretaría de Educación Pública, cuando yo estudiaba aquí en la secundaria o en la primaria, no recuerdo bien qué grado era con mis padres, y recuerdo cómo esos libros de texto se dedicaban en muchos capítulos a enaltecer la figura de un personaje como Porfirio Díaz, una figura que polariza mucho en la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y al ser mis padres tan de izquierda, recuerdo que se molestaron y dijeron, mejor que les enseñen sobre Benito Juárez, mejor que les enseñen sobre el movimiento antirreeleccionista, mejor que les enseñen sobre otro tipo de personajes. Y no por ello mis padres iban a coartarle el derecho a otros alumnos, a otros estudiantes o a otros padres de familia que sus hijas e hijos recibieran sus libros de texto. Todos los programas son perfectibles, todos los programas merecen actualizaciones con el paso de los años, todos los programas y los modelos educativos de acuerdo al plan pedagógico que establezca la Secretaría de Educación Pública en turno ameritan discusión y debate, pero no por ello retirarles los libros de texto gratuitos a las niñas y los niños durante casi 60 días. Claro. Claro. Bueno, y el tema evolucionó. Finalmente, todos en México tienen, o todos los niños deberían ya tener sus libros de texto. En el estado de Chihuahua, la semana pasada nos informan, se terminó de entregar lo que estaba en bodegas, finalmente. Seguramente habrá algún retrasillo por ahí, alguna diferencia, pero bueno, está entregado todo lo que estaba en bodegas. Y nos brincamos a un siguiente tema, y tiene que ver con el solicitar esta auditoría, cómo va, porque todavía hasta hace una semana, 2 semanas, un diputado local te reta a debatir. A debatir, que no sé si como en el lejano vayan a debatir con sus pistolas y a ver quién gana, pero ¿cómo vamos con eso? Mira, el que me reta a debatir es el coordinador de la bancada de Acción Nacional del Congreso local. Sí. Y yo le dije que con todo gusto debatíamos, pero si era posible que estuvieran todos los integrantes de la bancada de Acción Nacional, que ellos eligieran el día, el lugar y hasta pusieran el moderador. Yo estoy muy acostumbrada al debate, inclusive he tenido debates con sus máximos referentes, a la que es ya su virtual precandidata a la presidencia de la República. No le fue nada bien en debate con una servidora. Yo creo que dijo, esta joven está muy chamaca, no va a llegar a estudiar, entonces yo tampoco estudio. Y la mujer llegó sin herramientas, sin elementos para el debate, para la argumentación, y por eso le fue tan mal. He debatido con su senadora Kenia López Rabadán, con Lili Telles, he debatido con algunos inclusive de sus empresarios, de esos perfiles que rodean las élites políticas y que las integran, pero que se dicen apolíticos, ¿no? Que según ellos no participan de la vida pública nacional. Pero ahí está Claudio X González manejando a todos como marionetas. Ahí está el Consejo Coordinador Empresarial, o una parte del Consejo Coordinador Empresarial, mandatándoles a las diputadas y diputados el sentido de su voto, a las senadoras y senadores. Yo he debatido también con esos referentes. Tenía una participación mensual con Lord Montajes, Carlos Lorete Mola, en W Radio. Entonces, yo no le tengo miedo al debate. De hecho, y con todo respeto, se lo comenté al diputado local que comparte apellido conmigo, el diputado Alfredo Chávez, que con todo gusto, pero que me quedaba muy chiquito, entonces que pudiéramos hacer una mesita redonda, invitamos a más refuerzos y entonces quizás así nivelar la argumentación y el debate, ¿no? Con el motivo que se da para que él me lance este reto tiene que ver con el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del año entrante. Correcto. Sin embargo, también entra el asunto de la auditoría relativa a la investigación de la impresión de estos cuadernillos de texto. Obviamente a la defensa, ¿no? Claro, ellos van a defender a capa y espada a la señora gobernadora, independientemente de que fue una gravísima equivocación que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está con ellos, porque las y los ministros de la Corte han tomado posiciones completamente opositoras, completamente afines a ese frente en contra
de México, y sin embargo, esa Suprema Corte que justa no tiene nada decide en contra de la decisión del actual gobernador del estado de Chihuahua. A mí hay algo que no me hace clic. ¿Por qué ese espíritu revanchista o de reto contigo si no te conocen? Dijo la gobernadora, imagínate nada más Sí. que la señora gobernadora Les gusta no debatir conozca con a los fantasmas. representantes del estado, no conozca a los representantes de la entidad, a los diputados federales. Oye, si eres gobernadora, tienes que conocer hasta el último regidor, porque te interesa con los diputados federales que gestionen recursos desde el presupuesto de egresos de la federación, con los diputados locales que administren bien el presupuesto estatal, con las presidencias municipales que tengan el control de su policía municipal, que se encarguen del pavimento, de los postes de luz, de los asentamientos humanos irregulares, de la tenencia de la tierra, de las cartas de posesión, de las escrituras públicas. Con las y los regidores te interesa pues tener relación porque tú tienes reformas constitucionales que no solamente se van a discutir en los congresos locales, sino que también en los cabildos, en los ayuntamientos, ¿no? Y pues la señora gobernadora siempre está despistada y por eso dice no conocerme, imagínate nada más. Dice no conocerme por una parte y por otra parte manda a sus perros de presa en contra mía todos los días. Pero el otro día, ya no sé si a lo mejor ya se puso a investigar, hizo una declaración en el Parque Central de Ciudad Juárez, ahí donde tiene encarcelado a Benito de unas condiciones terribles. Unas condiciones terribles. Mientras Benito está en unas condiciones terribles, tras las rejas, quién sabe en qué condiciones esté la celda de su supercuate César Duarte en Aquiles Cerdán, ¿no? Y en esas declaraciones dijo que dijo la diputada Andrea Chávez solo grita en tribuna, eso dijo. Y yo le contesté a la señora gobernadora, si quiere, con todo gusto, hagamos un evento público con todos los diputados federales de todos los partidos de aquí en nuestra entidad. Tenemos de Morena, tenemos del Partido del Trabajo, tenemos del PAN y uno del PRI. Y todos llevemos las iniciativas que nos han aprobado en la Cámara de Diputados. Y todos llevemos las iniciativas que nos han aprobado en el Senado de la República y que ya son ley. Y le garantizo, señora gobernadora, que mi columna va a estar infinitamente más grande que la de los demás. Soy la única diputada federal en el estado que logró modificar por unanimidad la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. De hecho, la única que ha logrado una reforma constitucional y de las únicas en el país. Entonces, claro que nos enrabiamos cuando el PAN pretende que olvidemos el pasado, cuando el PAN pretende que olvidemos que tenían un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Claro que nos enrabiamos cuando ellos hablan de gestiones de recursos y de administración de los mismos mientras están endeudando a nuestro estado, mientras malgastan 4.800 millones de pesos en la fantasía centinela que no ha demostrado tener resultados en materia de combate a la inseguridad. Claro que nos molesta y por supuesto que vamos a levantar la voz, porque eso es lo que haría cualquier juarense si tuviera acceso a esa tribuna. Y nosotros somos representantes de esa rabia, somos representantes de esos dolores, pero al mismo tiempo hay que presentar resultados. Y entonces, nuevamente, el reto está en la mesa y qué bueno que sea aquí en tu espacio en donde le podamos recordar a la gobernadora, cítenos a todos los diputados federales y que cada quien lleve publicadas en el Diario Oficial de la Federación las leyes que ha promovido. Le garantizo que se va a llevar la sorpresa de su vida. A lo mejor entonces, como dices, sí ya te conoció. A lo mejor, yo creo que sí me tiene bien checadita porque yo no sé si viste tú, David. Yo no estoy hablando de aspiraciones. Ustedes hagan sus conclusiones. Pero llegó una iniciativa de parte de la gobernadora al Congreso local para que quien le suceda en la gubernatura tenga que ser hombre a fuerza. Iniciativa de la señora gobernadora. Imagínense nada más, ay, pero por supuesto que me conoce, lo que pasa es que menosprecia a la gente y nos quiere tratar con la punta del pie, porque así trata a la gente. Lo hemos visto en muchos municipios, a los que va, porque hay otros a los que nunca he ido. El otro día estuve en Naica, Saucillo, y me dijeron, allí nunca ha venido la señora gobernadora. Hemos estado en San Juanito, al ladito de Krill, en Bocoina. Nunca ha venido la señora gobernadora. No. El otro día estuvimos en Flores Magón, en Buenaventura. Nunca ha venido la señora gobernadora. No, olvídate. El interior del estado no lo conoce, pero ¿qué tal España, Francia, Inglaterra, San Canadá? Miguel de Allende, ¿no? O allá, San Miguel de Allende. Miami. Ya no hablemos de las Bahamas o San Francisco. Claro, exacto. Entonces,
Pues claro que tenemos coraje, pero para eso es la política, David. Para organizar la rabia y de manera creativa, inteligente, estratégica, presentar soluciones y a esos problemas que genera nuestra rabia, ¿no? Y por eso el movimiento La Cuarta Transformación decidió darle solución a esos problemas de manera pacífica, porque encontramos la solución: eliminar la corrupción. Y yo estoy segura de que nuestro estado está en los primeros lugares de corrupción. Yo no quiero ser el responsable de que pierdas este avión. Así que, ¿qué te parece si te hago esta última pregunta, tan amplia como la quieras responder? Sí. Pero para que sea mi culpa. Para que sea tu culpa. Perfecto. Porque yo ya di pie a que no fuera la mía. Hace un par de días te registraste para buscar la posibilidad de ser senadora por el Estado y por Morena. Y ese mismo día tenemos otro ejemplo en el que clausuran el lugar donde sería el anuncio oficial formal de tu parte, y me recordó un evento que sucedió a principios de año cuando hacen exactamente lo mismo. Igualito. Con el exgobernador Javier Corral, ¿verdad? Pero centrándome en ti, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues como tú lo comentas, querido David, el pasado 3 de noviembre me registré como aspirante a la candidatura al Senado de la República de parte de mi partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, porque yo ya hice historia. Soy la legisladora federal más joven en la historia de Chihuahua. Pero quiero ser también la senadora más joven en la historia de Chihuahua. Y no nada más es la edad, también es la productividad, la representatividad, el ánimo de hacer cambiar las cosas, que no nos tiemble la mano cuando tenemos que hacer un contrapunto, cuando tenemos que presentar una crítica. Soy la única diputada federal que se atreve a criticar a la señora gobernadora en la máxima tribuna del país. Soy la única diputada federal que ha hablado sobre el tarifazo al transporte público, que ha hablado sobre los 4,800 millones de pesos que se gastan en renta de equipo en la fantasía Centinela que la señora gobernadora puso a disposición del gobernador racista de Texas, Greg Abbott. Soy la única diputada federal que estuvo como cuchillito de palo con los libros de texto en la Auditoría del Estado, en la Auditoría Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados, con la Secretaría de Educación Pública, con la consejera jurídica del gobierno federal. Necesitamos que nuestros legisladores no les tiemble la mano al momento de generar una posición contradictoria al poder aquí en nuestra entidad. Necesitamos que nuestros senadores no vuelvan a votar en contra del pueblo de México, como algunos que decidieron rechazar la propuesta de eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, como algunos que votaron en contra de la reforma electoral que pretendía regresarle el poder al pueblo, como algunos que dijeron que en caso de aprobarse la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados iban a votar en contra en el Senado de la República, una reforma que pretendía bajar los precios de la luz, regresarle al Estado mexicano y a nuestro país la soberanía nacional y garantizar así también nuestra seguridad energética. Yo no quiero más legisladores así. Yo no quiero más becas de 3 o de 6 años. Claro. Yo no quiero volver a ver un legislador al que solo conocemos en época de campaña. Yo no quiero volver a ver un legislador que utiliza al Senado de la República como lugar de jubilación dorada. El Senado de la República necesita un relevo generacional, necesita ímpetu, valor, necesita reformarse el Senado. Anímicamente lo necesita, porque cuando uno entra al Senado de la República todo el ambiente es acartonado, la gente no siente que pertenezca allí. Es la política de cóctel, ¿no? La política del vestido largo y de los guantes y casi del sombrero del bombín. Yo creo que necesitamos pueblo en el Senado para garantizar la representatividad del Pacto Federal, para garantizar la representatividad de nuestra frontera en los tratados internacionales, en la suscripción de los convenios, en las relaciones exteriores, que de manera exclusiva reside en la Cancillería y en el Senado de la República. Necesitamos senadores a la altura de nuestro pueblo y que no se utilicen el Senado de la República como plataforma para otras cosas,
yo te lo quiero decir con todo valor. Yo quiero ser la mejor diputada federal que haya tenido el estado de Chihuahua, pero también la mejor senadora que haya tenido el estado de Chihuahua. Y eso lo sabe la señora gobernadora y por eso me mandó a Protección Civil a clausurar todo el Museo Sebastián 3 horas antes del anuncio de mi registro. Yo envié una noche antes a los medios de comunicación la convocatoria para que asistieran a escuchar este anuncio en caso de que les fuera interesante quizás. Y alrededor de las 12 del mediodía recibo una llamada de parte de mi equipo que estaba montando las sillas, el back, el sonido, etcétera, que había llegado Protección Civil a clausurar el evento y el museo. ¿Qué hago? Me pongo mis botitas, me lancé corriendo y con todo el respeto del mundo, porque los trabajadores no tienen la culpa de las indicaciones de sus superiores, hice las preguntas que tenía que hacer. Ese video es público en mis redes sociales y ellos mismos me reconocieron 2 cosas. Uno, que la instrucción se giró ese mismo día de clausurar. Imagínate, el mismo día que se gira la instrucción de clausurar un museo que es del gobierno del estado, van y lo clausuran Pues, el mismo día. Más evidente no puede ser, ¿verdad? Y además me dicen, es que hay riesgo inminente con la instalación eléctrica y el trabajador de Protección Civil estaba cargando su celular. Digo yo, bueno. Y la segunda cosa, asintieron, David, cuando yo les recordé la persecución política, independientemente de que yo lo apruebe o no lo apruebe. El exgobernador Javier Corral recibió persecución política con Protección Civil. Sí. Dentro de su librería Sandor Maray. Sí. Y ellos me reconocieron que fue así. Está en el video también. Y yo les digo, porque se comprobó que no hubo nunca un problema de aforo. Y ellos dicen, es cierto. Entonces, ¿qué está pasando? Las instituciones que se debían dedicar a cuidarnos se están utilizando para perseguir política, jurídicamente, a los opositores y a los opositores que son competitivos electoralmente. Porque hay distintas encuestas, hay distintos levantamientos que me posicionan como la puntera, con una diferencia amplia con respecto a mis otras compañeras que tienen todo mi respeto y mi admiración, y que me posicionan como puntera al Senado de la República. Entonces, pues yo no veo nada raro. Casi que con estos gobiernos locales son gajes del oficio, ¿no? Lamentable. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando la cuarta transformación llegue, ningún museo se va a clausurar porque nos gusta fomentar la memoria histórica, porque nos gusta cuidar el arte, porque nos gusta cuidar la cultura. Ninguna librería se va a clausurar, ningunos libros de texto se van a embodegar y a cuidar con armas afuera. ¿Por qué? Porque nos interesa combatir la ignorancia, porque la educación es el arma más importante para sacar a la gente adelante. Y en nuestro estado necesitamos sacar a la gente adelante. Claro. Pues no nos queda más que desearte éxito. Gracias. Sé que eres una mujer muy joven y muy trabajadora, y no me queda más que desearte éxito. Te lo agradezco. Sé que vas a hacer lo necesario para llegar a buen puerto con tu deseo y con tu objetivo, y pues éxito. Gracias. Lo reitero. Por lo pronto, nosotros, amigos de ADN, a Diario Network, les agradecemos muchísimo el tiempo que pasan con nosotros viendo estos episodios, y estoy seguro, porque Andrea trae una dinámica muy movida, estoy seguro que la tendremos nuevamente por aquí y platicaremos nuevamente con ella sobre estos temas que ya dejamos por sentado y por lo que viene, porque lo que viene es una competencia dura de candidatos y candidatas, o aspirantes y aspirantas. Claro. Muy, no voy a decir que férrea, pero muy importante, porque todos tienen un nivel muy bueno. Excelente. Así que lo que comprueba que tenemos perfiles para rato y hay relevo del relevo. Así es, hay relevo del relevo, eso me gusta. Por lo pronto, pues, muchísimas gracias por el tiempo y hasta la próxima.